El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas entraron por primera vez al centro de Alemania, cortando a Alemania en varias partes. En el llamado Día del Elba, los norteamericanos y los soviéticos hicieron contacto por primera vez, cerca de Torgau, sobre el río Elba, localidad donde soldados de ambas nacionalidades realizaron una breve celebración por encontrarse personalmente tras meses de avances desde frentes opuestos. 5 días después, en las últimas horas de la batalla de Berlín, en la tarde del 30 de abril de 1945, el canciller alemán, Adolf Hitler, se suicidó en su búnker de la Cancillería del Reich, en Berlín, junto a Eva Braun, entendiendo que la guerra ya estaba perdida y deseando no ser capturado por las tropas soviéticas que avanzaban sobre la capital alemana. En su testamento nombró al almirante Karl Dönitz como nuevo presidente de Alemania y al ministro de propaganda, Joseph Goebbels, como el nuevo canciller. Sin embargo, Goebbels se suicidó con su esposa en Berlín, en la mañana del 1 de mayo, dejando al almirante Dönitz todas las negociaciones de rendición. Aunque ese mismo día, el almirante Dönitz no se hallaba en Berlín, sino en Plön, desde donde se trasladaría para formar su nuevo gobierno, al pequeño puerto de Flensburgo, cerca de la frontera danesa a orillas del Báltico, en donde se había instalado el último cuartel general de la Marina de Guerra alemana. Enterado de la muerte de Hitler, Dönitz nombró al diplomático Schwerin von Krosigk como nuevo canciller, con autoridad sobre las zonas de Alemania, donde aún no habían entrado aliados o soviéticos. Mientras tanto, en Italia, las tropas alemanas seguían luchando cerca a los Alpes y en algunas localidades menores. Tras meses de negociaciones no autorizadas por Hitler, el 1 de mayo, el general Karl Wolff y el comandante Heinrich von Vietinghoff aceptaron la derrota y ordenaron a todas las fuerzas armadas alemanas en Italia a cesar las hostilidades. Al día siguiente, la batalla de Berlín finalizó al amanecer del 2 de mayo, cuando el último comandante, el jefe de la guarnición, el general Helmut Weiling, entregó la ciudad a las tropas soviéticas al considerar inútil proseguir la lucha en la ciudad ya bastante destrozada. El 3 de mayo se rendían también las guarniciones alemanas en los puertos de Hamburgo y Bremen, que se hallaban cercadas desde varias semanas ante tropas británicas y canadienses. Capitulando también las guarniciones germanas que aún resistían en la costa norte de Alemania. Mientras tanto, tropas soviéticas y estadounidenses terminaban de ocupar las regiones de Sajonia y Turingia. El 4 de mayo de 1945, el mariscal británico Montgomery aceptó la rendición militar de todas las fuerzas alemanas que aún resistían en el norte y oeste de Holanda y el extremo noroeste de Alemania, comprendiendo a las guarniciones germanas aún situadas en Dinamarca. Esta capitulación se celebró en el cuartel general británico, situado en la ciudad de Luneburgo, cerca de Bremen. Como el comandante operacional de algunas de estas fuerzas era el almirante Dönitz, él mismo señaló a sus subordinados de la zona que la guerra europea había terminado y no tenía sentido resistir. Mientras tanto, fuerzas navales británicas se lanzaban a la ocupación de Dinamarca con apoyo de la resistencia danesa, desarmando y apresando a las fuerzas alemanas que se encontraron sin hallar resistencia apreciable. El 6 de mayo se rindió la guarnición alemana de Breslavia al mando del general Hermann Niehoff. A las 2:41 de la mañana del 7 de mayo de 1945, en el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, en Reims, Francia, el jefe del Estado Mayor del Alto Mando de las Fuerzas Armadas Alemanas, el general Alfred Jodl, firmó el acta de rendición incondicional para todas las fuerzas alemanas ante los aliados. Esta incluía que todas las fuerzas, bajo el mando alemán, cesarán las operaciones activas a las 23 horas, hora de Europa Central, el 8 de mayo de 1945. Cuando en el cuartel general soviético se enteraron de la rendición firmada, solo ante británicos y estadounidenses en Reims, exigió que el mando supremo de la Wehrmacht también capitulara ante el Ejército Rojo, alegando que una rendición parcial dejaba a las tropas alemanas en libertad para seguir luchando contra las fuerzas soviéticas. El gobierno soviético apreciaba también el sentido histórico del momento y exigió que se ratificara la rendición de Reims ante el Estado Mayor del Ejército Rojo. Precisamente, al día siguiente, poco antes de la medianoche, los máximos jefes de la Wehrmacht fueron llevados a Berlín, liderados por el general Wilhelm Keitel, donde en la noche del 8 de mayo firmaron un documento similar en el cuartel general soviético, situado en la localidad de Karlshorst, en un suburbio de Berlín, rindiéndose explícitamente ante la Unión Soviética en presencia del general Zhukov, comandante en jefe de las tropas soviéticas en Alemania. De hecho, esta rendición fijaba a las tropas de la Wehrmacht el deber de rendirse también a las 23 horas del mismo día.
Durante todo este tiempo, los líderes militares alemanes habían tratado de ganar tiempo inútilmente para que los restos de varias unidades de la Wehrmacht huyeran lo más al oeste posible y evitaran así rendirse al ejército rojo, pero el alto mando soviético presionó para evitar esta maniobra de última hora y logró que las tropas alemanas aceptaran rendirse sin condiciones en la noche del 8 de mayo, sin importar el punto de Europa en donde estuviesen. La rendición del 8 de mayo afectó de inmediato a las tropas de la Wehrmacht que aún se hallaban en la región central de Austria, así como en el norte de Eslovenia y Croacia, donde se hallaban respaldadas por fuerzas croatas. Al saber de la rendición incondicional, las fuerzas alemanas y sus aliados croatas o eslovenos trataron de huir hacia el noroeste para capitular ante británicos o estadounidenses en el sur de Austria y no ser capturados por el ejército rojo. La rendición se hizo efectiva también en las fortificaciones de la costa atlántica de Francia. Allí, en los puertos de La Rochela, Dunkerque, Lorient y Nazaire, había tropas alemanas que no habían podido evacuarse oportunamente hacia el este tras el desembarco de Normandía. Otros puntos claves de resistencia alemana eran las islas de Ré y de Oléron, que fueron bloqueadas y bombardeadas durante varios meses por tropas francesas y estadounidenses, mientras los sitiados se amparaban en sus fortificaciones. El 8 de mayo también se rindieron las tropas alemanas de la guarnición del Dodecaneso y el 12 de mayo las de Creta, siendo estas las posiciones más aisladas de todo el Tercer Reich. Ese mismo día se rindió la Bolsa de Curlandia, un enclave bajo control alemán, sostenido por el grupo de ejércitos Curlandia, en la costa báltica de Letonia, que debió capitular ante los ejércitos soviéticos que la cercaban por completo, desde octubre de 1944. Tras casi 6 años de guerra, llegó a su fin, el 9 de mayo de 1945, tras la firma de la capitulación alemana, en Berlín, entre los mariscales Keitel y Zhukov. La noticia de la rendición de Reims llegó a Occidente y las celebraciones brotaron a lo largo de Europa. En los Estados Unidos, los norteamericanos despertaron con la noticia y declararon el 8 de mayo el día.